Seguimos con la serie Una vida piadosa, basado en el libro La práctica de la piedad. El autor Jerry Bridges, aquellos que lo han tenido, lo han leído, saben que es muy bueno. Y hemos estado aprendiendo cómo cultivar nuestra relación con Dios en las disciplinas espirituales que la palabra nos manda. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la meditación, la comunión entre los hermanos. Cómo cultivar esa devoción, diga conmigo, devoción a Dios. Nos acerca más a Él de tal manera que nos comienza a transformar de adentro hacia afuera. Nuestro carácter se transforma y de ese carácter transformado sale una conducta diferente que se parece más a Cristo. Y el semestre pasado estuvimos viendo esos principios de piedad, de cómo tener una vida de devoción. Y este semestre hemos visto las cosas que Dios va a hacer en nuestro interior. Y yo espero que cuando acabe este año mucha gente me diga: Dios cambió esto en mí. Dios agarró esto que estaba en mí mal y Dios lo transformó a través de su palabra. Hemos visto que Dios quiere que tengamos unos rasgos como creyentes que permita al mundo ver a Cristo en nosotros. Vemos la humildad, el contentamiento, estar contentos con lo que tenemos y lo que somos. El agradecimiento por lo que tenemos y lo que somos. El gozo del Señor, la santidad, una vida pura. El dominio propio. No somos llevados de lado a lado por todo lo que nos ofrece este mundo, esta vida, lo que pide nuestro cuerpo, sino que lo tenemos en sujeción. La fidelidad a los demás, la paz con los demás. Y hemos estado viendo en los últimos 2 domingos un primo cercano del gozo y la paz que se llama la paciencia. Y la semana anterior vimos la paciencia cuando la Biblia nos pide, recuerde que la paciencia que estamos hablando es cuál es nuestra actitud frente a cosas que nos quieren jamaquear, frente a cosas que nos quitan de balance. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cristiana versus a la actitud de todos los seres humanos? El ser humano va a salir como una pata de gallina, dicen por ahí, ¿no? Van a pelear, vamos a hacer lo que sea, no. Pero la actitud cristiana es diferente y vimos el fruto de la paciencia, cómo aparece como esa respuesta piadosa cuando nos maltratan. Cuando una persona que está en poder sobre nosotros nos trata mal. Y eso ya lo vimos la vez pasada, no lo puedo repetir. Cuando una persona tiene la manera de provocarnos a ir, a quitarnos de nuestro balance. Vimos la vez pasada cuando una persona tiene la manera de irritarnos, su manera de ser, sus hábitos, sus costumbres. Una persona con la que tenemos que convivir, no nos queda más remedio como los que estamos aquí, somos parte de la casa del Señor, tu familia en casa. Y hay cosas que no cambian y que te irritan y que llega el momento que te quitan la paciencia. La semana pasada vimos eso. ¿Todos se acuerdan ya? Lo repasa después aquí. Hoy vamos a hablar de la paciencia bíblica que nos ayuda a esperar en Dios. ¿Okay? Cuando hay algo que necesitamos o que requerimos de Él y lo hemos pedido y no llega. Diga conmigo, esperar en Dios. Y también vamos a hablar de la paciencia bíblica que nos ayuda a perseverar en medio de la adversidad. Diga conmigo, perseverar en medio de la adversidad, como lo que está pasando hoy esta gente allá. Vamos a hablar de esperar en Dios. Suena lindo, pero más bien significa esperar por Dios. ¿Ok? Este es uno de los asuntos más difíciles de tratar en el caminar cristiano. Uno de esos asuntos es aprender a esperar en Dios, o como te dije, a esperar por Dios. Peticiones que hemos orado, cosas que necesitamos y le hemos presentado delante de Él. En ocasiones hay gente que tiene peticiones por años, ¿ok? Yo las he tenido. ¿Hay alguno aquí que ha estado orando por algo por años y todavía no lo ha recibido? Levante la mano. ¿Okay? ¿Alguna enfermedad crónica que no se va? ¿Alguna persona que quieres que conozca al Señor y no llega? ¿Algún asunto en tu matrimonio, en tu vida que quisieras que se resolviera y no se resuelve? Y tú oras y tú ayunas y tú pides. Pero pareciera que para eso en particular no hay un sí ni un no, hay una pausa. Rompí el micrófono aquí.
quietecito. Una pausa. ¿Cómo aprendemos a esperar? Y usualmente decimos esperar en Dios. Eso suena lindo, eso suena como que estoy descansando en Él, pero no es de eso que te estoy hablando, es esperar por Dios. No llega, no me contesta, no escucho su voz, no me quiere decir hacia dónde va la cosa. Me parece tan sencillo lo que le he pedido y me parece que lo que le pido hace mucha lógica porque Él no me hace caso. El peligro viene cuando nuestra impaciencia e incredulidad, esas dos palabras necesito que las tengas en tu corazón. Impaciencia, me cansé de esperar. E incredulidad, bueno, Dios no sabe lo que está haciendo. Esas dos cosas tendemos a pensarlas, quizás no de esa manera, pero actuamos de una forma que lo último es igual. ¿Ok? Le voy a dar dos ejemplos, son ejemplos bíblicos de dos personajes que se impacientaron y dijeron, bueno, pues como Él no hace nada, yo tengo una idea y la voy a implantar. ¿Okay? Caso de Abraham y Sara, las chicas que estuvieron en el retiro, ¿saben? Abraham tenía 75 años cuando lo mandan a salir de su casa. Él no era un nene, era un viejo. Su mujer era estéril. En Génesis la mitad de las mujeres eran estériles, un revolú. Yo no sé qué les pasaba a esas mujeres allí. Había algo en el agua. Punto es que sale 75 años, la mujer está estéril. ¿Ok? ¿Están conmigo? Y Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela al lugar donde te voy a dar. Y lo manda de nómada por ahí para abajo. Y en el camino le promete que va a tener un pueblo, una gran descendencia, una nación va a salir de él. Yo imagino que Abraham lo escucha y dice, ajá, qué bueno. Pero de hecho, si usted mira más adelante, cuando Dios vuelve a hablarle de esa promesa, Él le dice, pero será del sirviente este que yo tengo, porque yo no tengo hijos, tú no me has dado hijos, estoy viejo. ¿Okay? Así que Dios le promete ese asunto a Abraham, escuche, 75 años se lo promete. A los 86, ¿cuánto habían pasado? ¿Matemática? 11 años. Desde que me dijiste que vas a hacer algo conmigo, 11 años después no ha pasado. Hay hermanas que están esperando por el siervo. Le va a llegar el viejito, pero va a llegar, tranquila, tranquila. Va a llegar. 11 años. Y a los 11 años estaban cansados de esperar él y su esposa. Y Sara se le ocurre una idea. Como los esclavos y los sirvientes en aquel tiempo eran propiedad, pues todo lo que tenían también era propiedad del dueño. Y pues mira, acuéstate con mi sirvienta, Agar. Y el hijo que te dé, ese es tu hijo. Y ese va a ser nuestro primogénito. A Dios le parece que era una buena idea, ya que a Dios no se le había ocurrido, se le ocurrió a ellos. Y el muchacho fue, viejito como estaba, pero todavía preñó a la muchacha y tuvieron un hijo, se llama Ismael, que se le convirtió en una piedra en el zapato. Problema más grave que todavía persiste. Son primos y se odian a muerte. Y eso comenzó ahí. Búsquelo, lea Génesis y va a ver cuando dice, este Ismael va a estar siempre frente a las naciones. Lo que quería decir el Señor sobre Ismael era, siempre va a estar peleando con todo el mundo. Así que lo que están haciendo es lo que han hecho toda la vida por una metida de pata de Abraham. En los 86 tuvo el hijo y Dios no volvió a hablarle a Abraham. 0 por 13 años más. 11 años esperando, metió las patas, 13 años más. Lea la Biblia, dice, y era Abraham de 86 años cuando tuvo Ismael. Punto, se acaba el capítulo. El próximo dice, a los 99 años le habló Dios. Bueno, como tú crees que yo no sirvo y no sé lo que estoy haciendo, ahora esperas con calma. Y a los 99 años le habló. Le dijo, te voy a dar un hijo. Le dice, pero tú estás loco, ahora sí que estoy viejo. Ya metí las patas, pero entonces dice, pero tengo Ismael. Le dice, no, ese no es. Dios tuvo que decir eso, ese no es, esa es una metida de pata tuya, te la vas a llevar. Y tú y tus hijos la van a sufrir. Lo que yo tengo contigo lo tengo yo y es a mi tiempo. Y tú tienes que aprender a esperar en mí. ¿Ok? ¿Lo escuchó?
A los 99 llegó la respuesta. Saúl, 1 Samuel 13, usted lo busca después. ¿Ok? Saúl era un muchacho bien impaciente. Muchacho joven, el primer rey de Israel. El profeta le dice, cuando salgas en guerra, tú esperas por mí, nos presentamos delante del Señor, hacemos sacrificios y después vas a salir a guerra. Y Saúl se puso necio y se puso a pelear con los filisteos sin necesidad. Léalo. La primera guerra no, la segunda que hizo, la provocó él. Y entonces, como sabía, manda a llamar a Samuel y busca las vacas y todo para hacer el sacrificio y se sienta con los ejércitos y pasa un día, pasa dos, pasa tres. Y cuando pasa el séptimo día ya era tarde y Samuel no aparecía. Y Saúl, la gente empezó a írsele y ya el pueblo de los filisteos estaba a punto de entrar en Israel. Y Saúl agarra el becerro, lo mata y lo sacrifica. En la ley de Israel, ¿quién podía sacrificar al Señor? Los sacerdotes. ¿Y qué era Saúl? Un rey. Varias ocasiones reyes hicieron eso y se buscaron un problema con Dios. Ese no es tu lugar. No me falte el respeto a lo que yo te digo. Entonces Saúl hace el ofrecimiento y no termina Saúl de quemar el becejito en barbecue, unas costillitas bien ricas, que Samuel aparece. ¿Qué tú hiciste? Tú eres loco. Se lo dice así, locamente has actuado. ¿Pero qué tú hiciste? Saúl no tenía 2 años de rey. No tenía 2 años, todavía estaba acabadito, era joven, era nuevo. Le dice, ¿por qué no esperas? ¿Por qué tú no obedeces? ¿Por qué no haces lo que yo digo? Allí mismo le dijo, Dios se va a buscar otra persona. Porque tú no sabes hacer lo que Él te pide. A 2 años de iniciar su reinado, su impaciencia le destruyó su llamado. A diferencia de estos dos, tú puedes ver a David. David era como tú y como yo también, con muchos pecados, muchas cosas, pero David sí sabía esperar en Dios la mayoría de las veces. Okay, sí, de vez en cuando se le zafaba. Yo quiero que usted entienda que cuando Saúl es desechado, ¿okay? Samuel es enviado por Dios, consigue al jovencito David y le dice, ese va a ser el próximo rey de Israel. Lo unge como rey. Y ahí es que David salta a la prominencia nacional cuando mata a Goliat y toda la cuestión. ¿Okay? Pero yo quiero que usted entienda que desde el día que Dios le dijo a David, tú vas a ser rey, hasta el día que fue rey, pasaron 40 años. 40 años de persecución porque Saúl lo agarró y no le soltaba el pie y trató de matarlo por 40 años. O sea, el llamado de Dios para David fue un problema. Si se hubiera quedado cuidando las ovejas del papá, no hubiera tenido tanto lío. Dios lo saca de allá, lo mete en un lugar ministerial. Dice, este es el llamado que tengo para ti. Y te quedas ahí tranquilito, que de aquí un ratito vuelvo. 40 años con Saúl tratando de matarlo. Y en esos 40 años hubo varias ocasiones, usted sabe la historia y si no la sabe la lee, 1 y 2 de Samuel. En esos 40 años David tuvo varias ocasiones donde encontró a Saúl acostado dormido y sus compañeros le decían, mátalo, mátalo, este es el momento, ya vas a ser rey de Israel. Este es el momento de tu llamado. Lo que Dios hizo en este momento, Dios te va a levantar. Lo ha puesto en tus manos, mátalo. Pero David era un hombre de principios. Y le decía, no, así no es. Es cuando Dios lo deje, yo no voy a tocar a ese hombre. 40 años. Por eso David podía escribir cosas que quizás tú y yo no se nos ocurriría escribir. Salmo 41 al 3 es precioso. Ese salmo entero es precioso. Ponlo por ahí si lo tienes. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Pacientemente. ¿Cómo dice que esperó cuánto? ¿Paciente? Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán.
pacientemente esperé a Jehová. Hay una paciencia que la Biblia enseña de decirle a Dios, tú eres Dios y yo no. Y voy a esperar en ti. ¿Qué tú y yo tenemos que hacer para evitar caer en el error de Abraham y Sara, en el error de Saúl y ser como David? ¿Qué tengo que hacer para poder esperar los tiempos de Dios en paz? Porque Dios se va a tomar el tiempo que Él se va a tomar, ni un minuto antes, ni un minuto después. Primero, saca las manos del asunto. Díselo al que está a tu lado. Saca la mano. Dale. Saca las manos. Te están viendo el mío, una cosa brutal. ¿Qué ustedes hicieron el fin de semana? La playa, 4 de julio, jangueando por todos lados. Dile, saca las manos. Vamos. Levántese, despiértese. Me voy a tirar con algo aquí. Mira al que está a tu lado. Dile, saca las manos. Saca las manos del asunto. Cree las promesas de Dios. Obedece sus mandatos. Haz lo que Él te manda hacer y lo que te dice que no lo hagas. Y déjale los resultados a Él. Te lo voy a repetir. Saca las manos. Cree sus promesas. Obedece sus mandatos y déjale los resultados a Él. Escúcheme bien, iglesia. Dios maneja las cosas diferentes a nosotros. En especial cuando está trabajando con el corazón de alguien, cuando estás pidiendo porque Dios cambie el corazón de alguien, Dios maneja las cosas bien diferentes a nosotros. Tú has escuchado, quizá usted mismo lo ha dicho, es que yo me le metiera por dentro. Las mamás que están aquí, ¿verdad que sí? Es que yo me le metiera por dentro. Eso es lo que Dios está haciendo, lo hace a su modo, a su tiempo. Cada persona es individual, cada persona requiere un trato diferente y Dios es bien cuidadoso con el trato a ti y a ti. Así como tú pides algo y tú quisieras de momento cambiar las cosas, la respuesta de Dios es no, es cuando yo diga. Es cuando ocurre el evento donde yo me voy a mostrar a Él. Dios, ¿y cuándo va a ocurrir el evento? Tranquilo, de aquí a 25 años, sigue orando. Es que aprende así, déjalo un tiempito por ahí que lo voy a traer agajado por los pelos. Tranquilo. Tú, pero ¿cómo es posible? Tranquilo, está en mi control. Es posible que tengamos que esperar una vida entera, gente, escúcheme bien, en oración, para que Dios toque el alma de un hijo, de un papá, de un hermano. Y más aún, en algunos casos es posible que no veas en vida la respuesta de tu oración. Eso no significa que Dios no va a trabajar. Casa de mami, son 3 hermanos. Mis abuelos, gente de Dios, orando toda la vida. El mayor, se murió mi abuelo, se murió mi abuela, y mami me cuenta, mi abuela habló mucho con él. Pasaron muchos años, y al final de sus días, se acordó del Dios de sus padres. Él tenía temor, pero tuvo que esperar al final de sus días. Hay gente que llega al principio, hay gente que llega ¿cuándo? Pues gente que llega cuando nace y otros que llegan estando en la cruz al lado de Cristo a punto de morirse. Pero ¿sabes qué? Que el tiempo de la salvación de mi tío estaba en las manos del Señor. Y las oraciones de mi abuelo, las oraciones de mi abuela, que no vieron el resultado, fueron contestadas. Y mi tío pasó a morar con el Señor y mi abuelo y mi abuela lo vieron entrar por las puertas. Y su oración fue contestada. ¿Me está entendiendo, hermano? Dice, pero es que yo quiero que esto se resuelva hoy. Yo quiero verlo. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Así que es posible que no veamos en nuestra vida eso, pero tenemos que aprender. El consejo bíblico para ti y para mí esta mañana, escúchame bien por favor. Está en Santiago 5, 7 y 8. Búscamelo por allí. Dice, mira qué hermoso esto. Por tanto, hermanos, tened, ¿qué dice ahí? Paciencia hasta la venida del Señor. Nos da un ejemplo. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Qué hace un labrador? ¿Qué hace un agricultor?
que prepara la tierra y siembra y después ¿qué tiene que hacer? Esperar. Él no tiene manera de meterse en la tierra y abrir la semilla y sacarle la matita. Lo más que puede hacer es echarle agua, siga orando. Echarle abono, siga ayunando. Cuidar para que no se meta nada malo, siga amando. ¿Me está escuchando? Siga orando, siga ayunando, siga amando, siga creyendo y siga esperando. Y eso es lo que dice Santiago ahí. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra y aguarda ¿con qué? Con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y dice el versículo 8, para ti y para mí, tened también vosotros paciencia y afirma el corazón. Por favor, igual que el agricultor espera tú, dale fuerza a tu alma, dale fuerza a tu corazón y aguántate. Dios va a bregar. ¿Lo crees o no lo crees? Dale un aplauso al Señor, por favor. Por lo tanto, en esto de esperar en Dios, cada vez que te impacientes porque algo no sale, hazte una pequeña pregunta. ¿Mi plan será mejor que el de Dios? Tú sabes cuál es la respuesta, ¿verdad? Respóndetela. Aguántate y espera. Entonces, así como tenemos peticiones que se han tardado en ser respondidas, hay tiempos difíciles que no ceden, tiempos de adversidad, tiempos de dolor, alguna enfermedad crónica, alguna situación en nuestro matrimonio que no cede, algún problema con algún hijo o algún padre, un asunto en el trabajo que parece que quiere explotar en pedazos, algo que como que no quiere ceder, una prueba que no quiere bajar, circunstancias difíciles que llegan a nuestra vida y que prueban nuestra paciencia y que prueban nuestra salud emocional. Estoy seguro que todos aquí estamos o hemos pasado por circunstancias así, ¿verdad que sí? Y no pregunto porque empiezan a llorar aquí. Pasando por momentos difíciles, duros. ¿Por qué? A veces tiene que ver con otra gente. Maldad de otras personas que nos llevan a una circunstancia opresiva. Si usted mira en la Biblia, José y sus hermanos lo echaron en un pozo y lo vendieron. Y después que venden al pobre muchacho termina de sirviente. Y de sirviente viene una mujer y le hace una trastada y termina en la cárcel. Y en la cárcel sirve a alguien y le dice, acuérdate de mí, no se acuerdan de él. Un muchacho bien criado, jovencito, un hombre que tenía temor de Dios, termina en un lugar bien malo, bien opresivo. Por años. De ser el niño mimado de su padre. Termina tirado en una cárcel por años. La maldad de alguien que terminó haciéndole daño a José. Que te mete en una persecución incesante. Nuevamente el caso de David y Saúl. David no le hizo daño a Saúl. Pero Saúl tenía el poder para ir detrás del pobre David. Y tuvo 40 años tratando de matarlo. Y si usted lee los salmos se da cuenta por qué hay tantos salmos depresivos. ¿Usted se ha puesto a pensar? Son 150 salmos, casi la mitad son depresivos y casi todos son de David. Pero si el pobre tenía que andar por cuevas, hasta la mujer que le dio Saúl, después se la quitó y se la dio a otro. Era una barbaridad el pobre muchacho joven que era un hijo de su casa, que estaba bien. Y de momento es echado por la voluntad de Dios a una vida terrible. Hay gente que produce eso. Te persigue en el trabajo. Gente que la tiene contra ti. Tú dices, pero ¿qué pasó? Dios, ¿qué le hice? Hay ataques demoníacos en contra de tu vida. ¿Sí o no? Ustedes están aquí, ¿verdad? Uno es el sueño que tienen ahora mismo. La historia de Job. La historia de Job, un hombre que servía a Dios, que dice que no había hombre más perfecto que él en la tierra. Y de momento el diablo sube allá arriba y está dando una vueltita frente al Señor porque nada está fuera del control del Padre. El enemigo no puede tocar. ¿Me está escuchando? Y ahí viene la historia de Job. Usted la ha leído y si no, por favor, busque el libro de Job y léala. Es un poema precioso acerca de una pregunta bien importante.
Dios permite que Satanás toque la vida de Job. Dios permite. Job le dice, él está bien porque tú le das todo. Lo tienes añoñado. Y Dios le dice, está bien. No toques esto y esto, pero vete y brega con él. Y Satanás sale y le hace daño a Job. ¿Por qué Dios permitió eso? Había un propósito. Para Job y luego para ti y para mí. Porque Job durante todo ese tiempo se pasó preguntándole a Dios, ¿por qué me pasa esto si yo soy bueno? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Después de como, 40 capítulos, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Job pregunta y pregunta y pregunta, pero ¿por qué me pasa esto si yo soy bueno? ¿Por qué tú estás haciendo? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Alguien sabe? Hay una antes que esa. No hubo respuesta. Nunca le dijo a Job por qué pasó. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. Porque aquí soy yo Dios, tú no. Dice, pero pastor, así de cruel es Dios. No es cruel. Cuando terminó todo, Job dice, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La adversidad, el tiempo difícil lo usaste para bendecirme y hacerme crecer en ti. ¿Lo vio? Así que la maldad de otras personas puede traerte un tiempo difícil. El ataque del enemigo puede traerte un tiempo difícil. Y la disciplina de Dios en tu vida porque es un pecado sin manejar. Y ahí sí vamos a David, cuando se acostó con Betsabé y mató al esposo de Betsabé y hizo todo el revolú. ¿Cuál fue la disciplina de Dios? Pues David perdió su reino por su hijo Absalón, una cosa horrible. Es una de las historias más tétricas en la Biblia. Y David sabía lo que estaba pasando. Cuando David va caminando, saliendo escondido de noche porque su hijo le hizo un coup, ¿cómo se dice en español? Un golpe de estado, y David va corriendo callado, y desde los montes hay gente gritándole a David, maldiciéndolo, y el general de David le dice, déjame que suba que voy a matar a ese, y David dice, no, que es Dios el que le puso esas palabras en su boca, porque yo lo hice mal. David sabía lo que estaba pasando. ¿Qué necesitamos cuando estamos pasando tiempos de adversidad? La paciencia bíblica de la resistencia. Diga conmigo resistencia. Aguante. Le dicen resiliencia por ahí. La habilidad de mantenerte firme sin caerte. Estoy pasando una crisis que no quiere ceder. Pido a Dios que tenga piedad de mí. Pero en este momento la crisis está. Dios, dame resistencia. En inglés lo va a buscar endurance, en la Biblia en inglés. Y a la vez que no me quiero caer, lo otro que le tienes que pedir es perseverancia. Di conmigo, perseverancia. La paciencia en resistencia, la paciencia de la perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Esto está duro, pero tengo que seguir adelante. Aguanto y sigo. Aguanto y sigo. La paciencia bíblica para el tiempo duro tiene que ver con tu resistencia, tu aguante para no caerte y tu perseverancia para no detenerte. Esos dos términos en el griego original aparecen en la Biblia. Y nuestra versión dice paciencia, quizás tolerancia. ¿Cómo desarrollo eso, pastor? Otra vez, la risa. Pon tu confianza en Dios y que Él está en control de todos los asuntos de tu vida. ¿Tú lo crees o no? ¿Está Dios en control de tu vida? Sí. Por eso vamos a Romanos 8. Ese famoso texto que leemos tanto. Escúcheme bien, por favor. Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos que los que... Léalo conmigo, por favor, vamos. Que ustedes están dormidos hoy, terrible, una cosa terrible. 1, 2 y 3. Conmigo. A Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pastor, sí lo sé, todo el tiempo me lo han dicho, que los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, pero esto duele. Mira lo que dice después. Dame el próximo. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No entiendo nada, pastor. Dale el próximo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No voy a entrar en el debate de lo que significa predestinación, eso lo hacemos los viernes aquí. Pero es bien importante que usted entienda lo que acaba de leer. Y sabemos que todas las cosas obran para bien para los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Quiénes son los llamados? Aquellos que Él conoció, que los trajo, que los salvó, que los tiene y los lleva hasta el final. ¿Qué significa esto? Que Dios está en control de tu destino de principio a fin. Y lo que estás pasando en este tiempo no está fuera de su control. Dáselo fuerte, por favor. Yo quiero que entiendas, leímos un texto que decía, porque los que antes conoció, también los predestinó. Tu destino final, dice, para que los predestinó a que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El versículo 29, si lo pones. Los predestinó a que fueran hechos, ¿cómo? Conforme, ¿está por ahí? El 29, ponlo por ahí, por favor, 29. Los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué? Conformes a la imagen, para que te parezcas a Cristo. Desde antes que tú nacieses, Él te tiene en su mira. Y Pablo dice que Él te va a llevar hasta el final bien. Y en el camino hay cosas que van a ocurrir, que Él va a permitir, porque te está transformando por dentro. Para que cuando la gente te vea, vea a Cristo por fuera. Cómo yo agarro la paciencia bíblica para aguantar y caminar, reconocer que lo que me está pasando está en la perfecta voluntad de Dios para mí. ¿Lo puedes creer o no lo puedes creer? Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza está en Él. El último consejo que te voy a dar hoy, para que esta confianza eche raíz en tu corazón. ¿Te has dado cuenta que todo lo que hice fue buscarte ejemplos bíblicos? ¿Sí o no? Eso es lo que hace Bridges en el libro. Por eso la disciplina de la lectura de la palabra es tan importante. Porque para que esta confianza en Dios eche raíz, gente, escúchenme bien, yo solo no la puedo ni idear. La Biblia contiene historias de nuestros antepasados de la fe. David, Abraham, Daniel, toda esa gente son nuestros antepasados de la fe. Y cuando usted va donde ellos, en ningún sitio la Biblia esconde. Cuando usted lee la historia de alguien, de un prócer, esconden sus malas cosas, ¿verdad que sí? Los próceres de Puerto Rico, pues no dice los disparates que hicieron, no sé, solamente las grandes proezas, pues se llaman próceres. Pero usted viene aquí a los héroes de la fe de la Biblia y son como tú y como yo, metepata bien duro. Pero bien duro. Picadores, tejibles, incrédulos, una cosa horrenda. Y tú dices, pero, ¿en serio? De hecho, el evangelio de Marcos el jovencito que Bernabé y Pablo se llevaron y luego se convierte en el... Marcos, jovencito, se convierte como que en el ayudante más inmediato de Pedro. Usted lo puede ver en las cartas de Pedro. Tanto así que se entiende que Marco, el evangelio de Marco no es otra cosa que Marco escribiendo lo que Pedro le dicta. Y si usted va al evangelio de Marco, escuche esto, es Pedro el que está dictando. De los 4 evangelios, en el lugar donde las metidas de pata de Pedro están más amplias, es en Marco. Porque cuando tú has conocido a nuestro Señor y sabes, tú sabes quién tú eres, tú sabes tu problema de pecado y tú sabes el Dios hermoso que te salvó. Y Pedro no tiene ningún problema en presentarse tal y cual es. El incrédulo, el traidor, el impetuoso. Esto está escrito. Con todas las cosas buenas le hablan a Abraham, el padre de la fe. Lea la historia de Abraham, el tipo era un loco.
Y tuvo un nieto que era más sinvergüenza que Jacob. Y es Jacob el que transforman y lo llaman Israel. La nación escogida de Dios. Y Dios agarra a Jacob siendo un tramposo y le dice, yo te he escogido. Si lo hizo con él, lo hace conmigo. Pero ¿y por qué esto está aquí? Porque tengo que leer la Biblia todos los días. Y las historias. Y estas cosas. ¿Qué sé yo de matar becejos? ¿Qué sé yo de las cosas estas jaras de esta historia? ¿Qué? Ahí están las historias de los antepasados de la fe. Los que vivieron con sus deficiencias y sus pecados, pero vivieron creyéndole a Dios. Y tú puedes ver el principio y puedes ver el fin. Y muchos de ellos vivieron con promesas de Dios que no le fueron cumplidas en su tiempo de vida, pero creyeron. ¿Me están escuchando? No vieron la respuesta final, pero siempre le dieron la gloria a Dios en la paciencia y la confianza. Después usted se va a casa, me va a hacer el favor y se va a sentar a leer Hebreos 11, que es el famoso capítulo de los héroes de la fe. Y ahí tiene una lista, y que Moisés hizo esto, y aquel hizo lo otro, y David hizo esto, y Goliat hizo esto. Y después que termina todo, mire cómo lee. Vamos al 11, 33 al 39. Escuche, por favor. Mire, gente que vio la respuesta en su tiempo de vida, y mire un montón de gente que nunca vio la respuesta de sus promesas. Pero todos ellos son llamados héroes de la fe. Mire cómo dice. ¿Están conmigo, verdad? Dice, por fe, ¿lo tienes ahí? Hebreos, 11:33. Por fe conquistaron reinos. Estos son de los que lograron cosas. David conquistó reinos. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones. ¿Se acuerda de Daniel? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, evitaron guerras, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Esto suena a épico. ¡Wow! Y hay historias así en la Biblia. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. ¿Se acuerdan? Caso de Elías y creo que Eliseo también. Yo creo que los dos tuvieron. Y después que termina de hablar de las mujeres que recibieron a sus hijos en resurrección, ¿qué más que una madre ver a su hijo morir y que Dios se lo levante y se lo dé? Eso está brutal. Así que ya acabamos de ver el catálogo de gente que hizo cosas, proezas maravillosas, que lo vieron en su vida, que Dios tuvo misericordia y los usó. Y ahora viene el punto y el colon que está ahí, el punto, así es que le llaman el colon. ¿Sí? Ok, ahora viene la otra parte. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 36. Otros experimentaron vituperios. Vituperios es que te insulten, ¿no? Y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Pablo fue así. Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados. Oh my God. Dicen que Isaías lo aserraron. ¿Se imagina usted estar vivo y que lo acuestan y le pasen una cieja por encima? Usted está aquí. Eso es aquí antes. Texas Chainsaw Massacre. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Se acuerda Juan el Bautista? Pobres, angustiados, maltratados. Este texto es precioso. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo, 1, 2 y 3. De los cuales el mundo no era digno. Estos tipos son unos losers de acuerdo al mundo. Son unos fracasados. Andan por la calle sin comida, sin dinero. Todo les sale mal. Y de momento Dios dice de ellos, el mundo no era digno de esa belleza de seres humanos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, no tenían ni casa. Pero son los dignos delante de Dios. Porque estaban en el lugar que Dios dijo que tenían que estar. En el momento que Dios dijo que tenían que estar. Y si no ganaban nada para ellos en esta tierra, no les importaba. ¿Ustedes me están escuchando?
Los héroes de la fe. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, lo estoy leyendo aquí, ya sé lo que pasó mediante la fe. ¿Qué dice ahí? No recibieron lo prometido. O sea, los primeros recibieron todo y los otros no. Unos murieron y no vieron nada, pero hicieron lo que tenían que hacer en el momento en que Dios dijo que lo tenían que hacer. Y para eso basta. No son dignos de este mundo. Este mundo no era digno de que esa gente pisara esta tierra. Eso es lo que dice. Aquí vimos los que pedían y recibían y los que pidieron y no recibieron. Pero de todos ellos se dice, los cuales el mundo no era digno. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios cuando les tocó creer a Dios. ¿Y qué nos dice a ti y a mí la palabra del Señor? Exactamente cuando acaba ese capítulo, comienza uno aplicando eso a ti y a mí. Hebreos 2, solamente te leo el versículo 1. Léalo conmigo todo el mundo. 1, 2 y 3. Por tanto, es necesario. No, ese no es. Sorry, lo dije mal. Yo se lo leo ahora. Es el 12:1. Sorry, no, tranquilo. Lo leo yo. Estoy mal, de verdad. ¿Sabe lo que dice el versículo 12:1? Por tanto, nosotros también, después de haber visto ese montón de testigos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, están todos escritos aquí. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que nos asedia? Que nos quiere agarrar. Este mundo nos quiere agarrar. La moda nos quiere agarrar. Las ideas de esta tierra nos quieren agarrar para que nos olvidemos de que estamos en este momento, en este día, y tenemos que hacer la voluntad de Dios como Él quiere. Y que le creamos a Él en la circunstancia en que nos puso, con lo que nos dio y con lo que nos quitó, con lo que nos ha permitido lograr y con lo que no. Él nos puso en ese lugar para su gloria. Y cerramos nuestra boca y le creemos a Él. Y dice, teniendo en derredor nuestro tan grande testigo, despójate de todo lo que te pesa y de todo el pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Paciencia bíblica. Corre con paciencia la carrera que te tocó. Olvídate si recibes todo lo que ibas o lo que querías o no. Eso no es el problema. Haz la voluntad de tu Padre. Vive de tal manera que este mundo no te merezca. Que tú seas la gracia, porque lo que tú te mereces no es gracia, ¿verdad? Es pago. Que tú seas la gracia de Dios para esta tierra. No te merecen, pero estás aquí mostrándole a Cristo al mundo. Vive de tal manera que este mundo no te merezca. Por tanto, hermanos, ¿cómo usted se va a animar? Escúchame, por favor, le voy a dar algo bien práctico hoy. ¿Cómo te animas a vivir en paz en medio de tus crisis y tus tormentas? ¿Cómo caminas en paciencia hasta el fin? En Romanos 15:4 dice lo siguiente. Porque las cosas que se escribieron antes, escucha, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación que me dan las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Quieres vivir en paciencia la vida que te toca? Métete aquí. Vivimos en la época de mayor información. Escúchame bien. Es imposible. Yo veo las redes. Yo saco un ratito de vez en cuando para hacer esto. Ja, ja, ja. Ay, qué bruto. Sí. Y de unos cositos y se los envío a las nenas. Ja, ja, ja. Lean esto. Y veo televisión. Y yo veo de vez en cuando una serie en Netflix. Las veo. Siempre las dejo a mitad. No sirven para nada, pero las veo. Y busco alguna comedia. Y leo alguito. Y leo noticias. Escúchame bien. Si eso fuera lo único que yo hago en la vida, es imposible. Escúchame bien. Es imposible
que lo que tú ves, lo que tú escuchas, no afecte tu corazón y tu mente. Nosotros vamos a agarrar, yo le digo cues, en inglés cues, ¿no? Agarramos pistas o consejos de cómo vivir de todo lo que leemos y todo lo que vemos. Veo una serie de televisión, ellos van a venderme una idea de cómo se vive la vida, de acuerdo al que la escribió y la produjo. Vengo a las redes y alguien me va a escribir cómo debo vivir mi vida de acuerdo a la persona que lo está haciendo. Y yo dejo que todo eso entre aquí. Y yo veo aquello y dejo que entre aquí. Y estoy todo el día mirando y dejo que entre aquí. Escúcheme bien. Lo que tú tienes en tu corazón va a determinar cómo tú vas a operar el día de tu crisis. Tú vas a abrir la caja de herramientas que tienes por dentro y lo que tú has dejado entrar ahí o tú has metido ahí es lo que tienes el día de tu crisis. Y la crisis te va a llegar. ¿Ok? Que tiene matrimonio va a tener una crisis en su matrimonio. Que tiene hijos va a tener crisis con los hijos. El que tiene trabajo algún día tendrá un asunto en su trabajo terrible. El universitario todos los semestres tiene un revolú. Los muchachos de escuela, los issues con los amigos, todo el mundo tiene una crisis. Espérelo, coja vacaciones ahora porque en agosto empiezan otra vez. Ay, pastor, usted es tan negativo. Usted le quita las ganas de vivir a uno. ¿Quieres que te mienta? No. Prepárate que viene pronto. Algo va a venir. La vida es crisis. Y cuando llega la crisis es muy tarde para orar. Digo, ora de todas maneras. Es mejor que ore, tarde pero seguro. Pero no sé si me estoy explicando. Es muy tarde para buscar acá. Señor, yo necesito que me hables ahora mismo. Aleluya, gloria a Dios. No, si vas al doctor y encuentras que tiene las venas tapadas, ese no es el momento para comer brócoli. Tenías que comer brócoli toda tu vida, poco a poco, con un poquito de sal. ¿Sí o no? Todos los días meto esta palabra en mi corazón. Y escucho las historias de los hombres de fe. Y veo cómo hacían poemas en los salmos. Y Eclesiastés, veo cómo Salomón, cuando se alejó de Dios, ve la vida, se quiere suicidar. ¿Te has leído Eclesiastés? El tipo se quiere suicidar. No soporta su vida después de que lo tuvo todo, porque dejó a Dios. Y de momento a mí me ofrecen una vida donde lo puedo tener todo. Pero si he tenido esto en mi cabeza, está guardadito allá adentro. Y viene la crisis de la tentación y el Espíritu Santo me va a recordar las palabras de Salomón. Cuidadito, cuidadito. El famoso teólogo R.C. Sproul, yo lo amaba a muerte, decía: el Espíritu Santo está en ti para recordarte las cosas que Dios ha puesto en tu corazón. Pero si no has metido ninguna, no tiene nada que recordarte. Porque estás vacío. Tú no estás perdiendo el tiempo cuando lees la Biblia. ¿Te parecerá? No. Pero pastor, hay cosas bien locas ahí, bien extrañas, no las entiendo. Me preguntas, yo te voy a comprar una Biblia de estudio. Para que leas las notas abajo y aprendas un poquito. Pero no puedes esperar el día de tu crisis a buscar. No puedes. El día de tu crisis tú tienes que estar lleno de esto aquí y aquí. Y tus rodillas deben estar bien peladitas, bien feas, que no las puedes enseñar en la playa. Feas, duras, con callo. Porque el día de tu crisis, de la abundancia de lo que hay aquí, va a salir bendición. Vas a tomar decisiones correctas. Vas a servir a Dios bien. Le vas a dar la gloria a Él. Y vas a poder esperar en Él y confiar en Él. ¿Alguien me está escuchando? Pero si lo único que tienes en tu cabeza, lo que tú metas todos los días, eso vas a tener el día de tu crisis. Pastor, ¿cuál va a ser el día de mi crisis? Una tentación en el trabajo para que adulteres. Las tentaciones son lindas. Te ponen un varón despampanante al lado y el marido tuyo está gordo y feo.
calvo. O te ponen una mujer hermosa allí, la tuya en casa. Uno que hace es pelear. Y no puedes recordar la destrucción que trajo el adulterio en la vida de David porque nunca lo has leído. No puedes leer los salmos donde él tiene que pedir perdón. Y ves que su corazón está enfermo y hasta sus huesos se enfermaron por el pecado. Lo único que ves es la despampanante rubia que está frente a ti, diciéndote: te tengo mejor vida que aquella. Y lo único que tienes en tu mente es lo que dicen en internet y las series de Netflix donde todo el mundo se las pega a todo el mundo. Y dices: quizás no es tan malo porque lo que tenías aquí fue lo que agarraste en tu tentación. Y te estrellaste. Aleluya. Llegó el aleluya. Síguelo. Aleluya. La, la, la. Aleluya. Debemos dejarlo aquí cantando aleluya. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo perseverar como los héroes de la fe de Hebreos 11? Que los aserraron y no negaron a Dios. Y a nosotros nos cae, usted sabe, un zapato en la uña y negamos a Dios y estamos 3 meses sin venir a la iglesia. Porque no me miran y no me hablan allí. Más me habla a mí el Instagram. No es así, qué bruto. Like. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo te vas a preparar para lo que viene, el semestre que viene? Porque viene. Y oraremos por ti, ustedes orarán por mí, porque algo va a pasar. Pues bregamos, porque viene. Y hay cosas que Dios va a contestar y cosas que no. Porque Él sabe mejor que yo. Y nos tengo que callar la boca. ¿Cómo vamos a perseverar? Aquí. Y aquí. Y esto, ajodillado. Si no, no vamos a salir. Nos vamos a enredar, nos vamos a caer, nos vamos a dañar. Pero como decía Pablo de los Corintios y de los Efesios y todo, como decía el escritor de Hebreos, yo tengo mayor esperanza en ustedes que eso. Yo creo que tengo una iglesia que ama a Dios aquí. Por favor, renueve su compromiso con tener un tiempo devocional con Dios para que puedas vencer en el día malo.